En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico del Congreso y en segundo lugar a Colstock por invitarme a este congreso. El tema que voy a tratar hoy es el acto médico, sus implicaciones ético, jurídico, disciplinarias. Hace unos meses en el Tribunal Nacional de Ética Médica recibimos una queja en la cual una médica se quejaba de que otro médico en un congreso realizado en una ciudad fuera de Colombia le realizó una hipnosis sin su consentimiento. La quejosa entonces explicaba que hubo un momento en que dentro de la charla levantó la mano para hacer una pregunta, el expositor sostuvo su mano por unos segundos y ella quedó hipnotizada, perdiendo el control de sus músculos voluntarios y cayendo al suelo. Ella entonces denuncia al médico diciendo que él no le había realizado una historia clínica completa, ni sus antecedentes, ni conocía si tenía alguna patología mental o psiquiátrica, no le explicó el procedimiento, pros y contras, y tampoco le hizo firmar un consentimiento. El primer tema que tuvo que abordar el tribunal es: ¿lo que sucedió aquí fue realmente un acto médico? Porque los tribunales de ética médica solo juzgamos actos médicos. Entonces, ¿qué es un acto médico? No cualquier cosa que haga un médico es un acto médico. Los actos médicos es el momento cumbre donde se establece una relación médico-paciente. La ley de ética médica dice que una relación médico-paciente se establece en 4 casos. Primero, por decisión voluntaria y espontánea de las partes, como por ejemplo en una consulta particular. Segundo, por la acción unilateral de un médico, por ejemplo, en un caso de urgencia. En tercero, por la solicitud de otras personas, como por ejemplo los padres de un menor. Y finalmente, porque el médico tiene un contrato con una empresa o una institución prestadora de servicios de salud y está a cargo de prestar esos servicios de salud. El acto médico entonces es el que concreta la relación médico-paciente y en general se trata de que un enfermo consulta a un médico porque él es el que tiene la capacidad de orientar y sanarlo de acuerdo con sus conocimientos. De hecho, la Real Academia de la Lengua define acto como la acción, ejercicio de la posibilidad de hacer o el resultado del hacer. Por lo que yo podría definir el acto médico como la acción que realiza un médico en razón a la posibilidad que le brinda sus conocimientos en el arte y la ciencia de la medicina, así como su experiencia y sus competencias específicas, que es el ejercicio de la posibilidad de hacer, para procurar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reintegro del paciente a su comunidad, que es el resultado del hacer médico. Los fines del acto médico en general son promover la salud, curar, prevenir la enfermedad y rehabilitar al paciente. Sin embargo, no todo lo que hace un médico es un acto médico. Por ejemplo, lo que haga en su vida privada, que no tiene nada que ver con el desempeño de su profesión, no es un acto médico. A esos a veces los llamamos actos de médicos. También lo que haga, digamos, en relación con los actos administrativos o empresas que tenga. ¿Por qué el acto médico está relacionado con la ley? Porque el acto médico, dice la Providencia número 50 de 2007 del Tribunal Nacional de Ética Médica, es un hecho del hombre específicamente capacitado en la ciencia médica que acarrea consecuencias porque se realiza voluntariamente y tiene como objeto la vida o la salud de otro hombre. Recuerden que la vida o la salud de otra persona son derechos. De hecho, son derechos fundamentales. De manera que el resultado del actuar del médico tiene que ver con la ley porque incide sobre un sujeto de derechos. Es decir, que un acto médico puede afectar los derechos de otro hombre, de aquel que se puso en sus manos como paciente. Ahora bien, todo acto médico es un acto jurídico porque implica las obligaciones del médico frente al derecho, debido a que el médico ejerce una actividad consciente y por lo tanto está en contrapartida con los derechos del enfermo. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de Colombia
ha determinado en relación con la diligencia médica. El médico tiene el deber de poner todo su cuidado y diligencia siempre que atienda o beneficie a sus pacientes con el fin de probar su curación o mejoría. Lo que por negligencia, descuido u omisión cause perjuicio a la salud de aquellos, incurre en una conducta ilícita. De hecho, entonces, la negligencia, el descuido y la omisión son causales de culpabilidad en un acto médico mal realizado. Y la misma Corte, en relación con la obligación de medios, ha recalcado que lo que nosotros hacemos, nuestras actuaciones, son de medio y no de resultado. Es decir, que nosotros debemos procurar y hacer siempre lo correcto para procurar el mejor desenlace. Si no se logra el mejor desenlace, debemos demostrar que hicimos todo lo posible para lograrlo. Ahora, ¿qué pasa si el acto médico se hizo a fuerza, es decir, obligado? Aquí vemos a un médico que está atendiendo a una persona armada, pero lo están obligando a atenderlo. La respuesta es, el médico tiene igual obligación. El hecho de que este acto médico esté viciado de nulidad porque no hay un contrato, no exime al profesional de su correcto desempeño. Es decir, el médico debe desempeñar su profesión con base en su juramento, incluso en estas circunstancias. ¿Cuáles son las características de un acto médico? La profesionalidad, solo los médicos lo pueden hacer. La ejecución típica, es decir, se debe hacer de acuerdo con la lex artis, es decir, con los conocimientos científicos apropiados para el momento. Tercero, tener por objetivo la curación o rehabilitación del enfermo. Y cuarto, ser lícito. Veamos algunas de estas características. En primer lugar, ¿qué significa que un acto sea lícito? Un acto es lícito si está conforme con los principios del consenso social, es decir, con la ley. Un acto médico es lícito porque lo hace un autor que es un médico. Tiene que ser realizado por una persona habilitada para ello, tener un título de médico. Esto quiere decir que las actuaciones o servicios que prestan los estudiantes en un servicio de urgencia o una persona que no sea titulada no se considera un acto médico, se considera el cumplimiento del deber general del socorro. Ahora, también un acto médico es lícito por la finalidad. En general, perseguimos la curación y el bienestar de los pacientes. Es lícito porque obtiene un consentimiento informado, es decir, porque respeta la voluntad del paciente. La ausencia de consentimiento, como veremos, se justifica en algunos casos. Y finalmente, es lícito porque se ajusta a la legalidad y la legitimidad, es decir, que está conforme a las leyes de un Estado de Derecho. Hay varios tipos o clases de acto médico. En primer lugar, dependiendo de si se actúa o no sobre el cuerpo humano, los actos médicos se llaman directos o indirectos. Y en segundo lugar, si no se actúa sobre un cuerpo humano específico, se llaman actos médicos extracorpóreos. Por otro lado, si se obtiene o no un consentimiento informado, los actos médicos pueden ser consensuales o no consensuales. Veamos qué significa esto. Primero, un acto médico sobre el cuerpo humano es un acto médico corpóreo. Estos actos médicos corpóreos pueden ser directos o indirectos. Los directos son aquellos que persiguen a través de la intervención médica la finalidad de curación o bienestar del propio sujeto intervenido. Es decir, un acto médico directo es aquel que nosotros hacemos en el paciente directamente. Entonces es lo que normalmente hacemos: prevención, diagnóstico, prescripción, tratamiento y rehabilitación. En relación con la prescripción, la ley es clara en definir la prescripción como la receta médica. Es decir, la receta médica es donde se plasma la prescripción. No tiene nada que ver entonces con el propio tratamiento, porque el tratamiento es lo que ocurre después de la prescripción. Y el tratamiento, pues por supuesto que se basa en la prescripción, pero puede ser hecho no solo por el médico, sino por otras personas, por ejemplo, terapeutas.
Y la rehabilitación es muy importante recordar que no se refiere solamente a lo que hacen los médicos rehabilitadores o fisiatras. La rehabilitación se refiere a todo lo que ocurre después de la atención, bien sea médica o quirúrgica, es decir, a la recuperación del paciente hasta que se integra a su casa, a la sociedad o al trabajo. ¿Y qué pasa con la cirugía estética? Si la cirugía estética no persigue, digamos, curar a un enfermo. Bueno, en realidad la corrección de imperfecciones o la modificación de la configuración física sí tiene un beneficio sobre un paciente, así sea solo un beneficio psíquico. Y por supuesto, cuando es reconstructiva, pues el beneficio es evidente. Por lo tanto, la cirugía plástica también está sujeta a responsabilidad y a sus excepciones, como en el caso de la cirugía de urgencia, en el cual no se requiere un consentimiento. ¿Y los exámenes de laboratorio son actos médicos? Sí. Los actos médicos, los exámenes de laboratorio por actuar sobre materia orgánica perteneciente a un cuerpo humano se deben considerar actos médicos. Por supuesto, se consideran actos médicos indirectos. Lo mismo puede ocurrir con otras pruebas de imágenes diagnósticas, por ejemplo. Ahora, ¿qué son los actos médicos corpóreos indirectos? Son aquellos que no se hacen para, como finalidad, un fin curativo sobre el individuo mismo, sino que puede ser sobre otros individuos, ¿sí? Pero que tienen, digamos, una finalidad en promover la salud. Por ejemplo, las necropsias en casos de una epidemia para determinar causas de mortalidad. En los trasplantes de órganos hay una persona sobre la cual se hace un acto médico corporal directo, que es el que el que recibe el trasplante, y el otro es indirecto, el que lo dona porque tiene una satisfacción personal. Lo mismo ocurre con las transfusiones. Y los experimentos sobre el cuerpo humano también son actos médicos corpóreos indirectos. En el caso del trasplante, entonces, como acabamos de explicar, hay un acto médico indirecto, que es el del donante, y uno directo, que es el receptor, que es sobre quien se persigue la acción curativa. Las autopsias también se consideran actos médicos porque se practican en general para la promoción de la salud, inclusive cuando se hacen por fines de enseñanza, porque promueven la salud a futuro, haciendo que otras personas se formen en los actos médicos. Las investigaciones son actos médicos indirectos y, por supuesto, requieren la firma de un consentimiento informado. Esto ya lo mencionamos. Hasta ahora hemos hablado de los actos médicos corpóreos. ¿Qué son los extracorpóreos? Los actos médicos extracorpóreos son los que no se hacen sobre el cuerpo humano, pero tienen que ver con los fines del acto médico. Entonces aquí están las fórmulas o recetas médicas, todos los certificados que expedimos, desde una incapacidad hasta una licencia de maternidad, un certificado de mortalidad, la historia clínica y las investigaciones técnicas y biológicas. Nunca dejar de recordar que la historia clínica debe reflejar con máxima fidelidad la totalidad de los datos referentes al proceso de la atención médica. Debe ser veraz, debe ser muy cercana a la verdad, totalmente, para no decir falsedades, y solo se debe referir a los hechos de la evolución clínica del paciente. Desde el otro punto de vista, de si hay o no un consentimiento informado, los actos médicos se dividen en consensuales y no consensuales. Entonces, un acto médico consensual es aquel que tiene un consentimiento del paciente. Es decir, que hay una firma expresa del paciente quien nos está dando el permiso para actuar. Esta es una manifestación del poder que tienen las personas sobre su propio cuerpo, es decir, una manifestación de la autonomía. En jurisprudencia se habla del jus in se ipso. El consentimiento protege la libertad del ser humano también y evita que los médicos o las personas de salud impongan, hagan coacción, actúen violentamente o cometan arbitrariedades sobre el paciente. En la actualidad, el consentimiento no debe ser solo un permiso o una aceptación o adhesión del paciente al tratamiento, porque en la actualidad el paciente también puede proponer
y participar de las decisiones sobre su tratamiento. Y los actos médicos no consensuales son aquellos que no requieren un consentimiento informado. Por ejemplo, cuando el médico y el paciente no tienen un contrato, es decir, una relación médica extracontractual. Es decir, el médico está contratado por una empresa y el paciente debe asistir a esa institución a que lo atienda. Aunque aquí no hay un contrato entre el médico y el paciente, de todas maneras el médico tiene los mismos deberes, aunque no exista este contrato. También hay actos médicos no consensuales, es decir, sin firma de consentimiento, en los casos de urgencia, cuando los médicos tienen contrato con una empresa y no con el paciente, y también los médicos que realizan funciones públicas y deben hacer actos médicos en la salud pública. ¿Qué pasa con las decisiones que toma un médico en cargo administrativo? ¿Se consideran actos médicos? Sí. Cualquier acto médico, sea clínico o administrativo, cuyo efecto lleve a una lesión a un paciente, convierte a este galeno en sujeto disciplinable por haber realizado mal un acto médico. Es decir, que no se acepta que un médico que toma una decisión que es lesiva respecto a uno o más pacientes en su área de desempeño administrativo, argumente en su defensa que esta conducta no transgrede el Código de Ética Médica porque es un proceso administrativo. Si un proceso administrativo bloquea la atención de un paciente, es un acto médico y es punible. La decisión, en el caso que mencionábamos al comienzo de esta charla del tribunal, fue considerar que no se trataba de un acto médico. Este acto de hipnosis fue más bien un acto de tipo circense y no cumple con ninguno de los criterios de un acto médico y tampoco entra en ninguna de las clasificaciones que revisamos. Esta es una consideración que hicimos en cuanto a un acto médico. La consulta no es solamente un compromiso profesional o laboral con el paciente o con el usuario, como se habla en la terminología actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La consulta es un acto médico de un profundo significado para el paciente y el médico. Es el encuentro entre las necesidades físicas, es decir, corporales, biológicas, pero también las psíquicas, las ansiedades, las necesidades psíquicas del paciente, las espirituales del paciente y, por supuesto, la persona que es el médico con sus conocimientos, su humanismo y su humanitarismo. Las limitaciones del tiempo dedicado a este acto médico, a la consulta, afectan no solo la relación médico-paciente, sino la calidad de la atención brindada. Por lo tanto, el Tribunal Nacional de Ética Médica ha considerado que no se debe establecer ninguna limitación a la consulta en términos de tiempo, porque afecta la calidad del acto médico y puede llevar a consecuencias jurídicas, éticas y disciplinarias. En conclusión, el término acto médico comprende un conjunto complejo de acciones que lleva a cabo el profesional de la medicina y no se limita únicamente a acciones clínicas individuales. También pueden involucrar a las comunidades y a la sociedad. Es decir, los actos médicos de salud pública son precisamente actos médicos. Pero también son actos médicos los exámenes de laboratorio que se realizan sobre un paciente, los exámenes de apoyo diagnóstico e imágenes, por supuesto, la radiología intervencionista, las necropsias, bien sea clínicas o docentes, las investigaciones, bien sea en muestras aisladas de patología o de sangre o de suero, o en todo el ser humano intacto. Son actos médicos también las transfusiones, los trasplantes y finalmente los cuidados paliativos, el ayudar a bien morir. Aquí el fin no es curar o rehabilitar o reintegrar, pero eso es un acto médico. Los actos médicos implican responsabilidad jurídica porque involucran los derechos de las personas, es decir, se actúa sobre derechos fundamentales del paciente o del usuario. Y finalmente, no todo acto de médico es un acto médico y cada uno acarrea diferentes responsabilidades. Muchas gracias.